Sociología de la Libertad. Manifiesto por una civilización democrática. Tomo 3. Escrito por Abdullah Öcalan. Capítulo 6. ¿Cómo surgió el problema social? El problema ecológico de la sociedad. El problema del industrialismo es parte del problema ecológico y de hecho es su fuente esencial. Así pues, existe el riesgo de repetir los mismos errores si evaluamos este problema fundamental con diferente nombre. Pero si hay que hablar de un problema concreto, tiene más sentido hablar de problema ecológico porque estaremos señalando que es una problemática cuestión social. Aunque el concepto incluye nociones de ciencia medioambiental, es esencialmente un análisis científico de la estrecha relación entre el desarrollo social y su entorno. Se convirtió en una cuestión de preocupación cuando los problemas medioambientales dieron la voz de alarma sobre una catástrofe que se acercaba inminentemente. Como resultado surgió una rama de investigación que no estaba totalmente exenta de implicaciones indeseables. Como el industrialismo, los problemas ecológicos no los creó la sociedad, sino que son la última hazaña de los monopolios de la civilización. Un problema integral que abarca toda la historia y que ahora es prioridad en la agenda del mundo y de la sociedad. Quizás no ha habido otro problema tan grave ni tan importante a la hora de destapar la verdadera cara de los sistemas de lucro y capital, redes organizadas e incluirlos en la agenda de la humanidad, así como lo ha hecho el problema ecológico. El balance general del sistema de civilización y el capital, la suma de todos los monopolios militares, económicos, comerciales y religiosos a lo largo de la historia, no es solo la desintegración de la sociedad en todos los aspectos, inmoralidad, falta de política, desempleo, inflación, prostitución, etc., sino también la vasta amenaza a la que se enfrentan todas las formas de vida y el medio ambiente. ¿No es suficiente contundente esto para demostrar que el monopolio es antisocial? La inteligencia y la flexibilidad de la sociedad humana hacen que se le reconozca como un ser de naturaleza superior en comparación con otros seres vivos, pero al fin y al cabo la sociedad es también una entidad viva. Es de esta tierra el producto de un medio ambiente climático regulado con gran precisión y la evolución de la flora y la fauna. La atmósfera y el clima de nuestro mundo y también el mundo de la fauna y la flora son esenciales para la sociedad humana, dado que conforma la suma de todos. Estos mundos son muy sensibles y están estrechamente conectados. Son en esencia una cadena, y una cadena deja de funcionar cuando se rompe uno de sus eslabones. Cuando un eslabón importante de la cadena evolutiva se rompe, toda la evolución queda inevitablemente afectada. La ecología es la ciencia que puede desarrollar esta cuestión y ahí reside su importancia. Los seres humanos siempre pueden volver a regular el orden interno de la sociedad porque la realidad social es una creación humana. Pero no se puede decir lo mismo del medio ambiente. Si se rompen eslabones importantes a causa de acciones de algunos grupos organizados en torno al monopolio del lucro y el capital, y que operan por encima de la sociedad de la que surgieron, desastres evolutivos en reacción en cadena podrían poner al medio ambiente en riesgo de una destrucción masiva. Recordemos que los vínculos medioambientales son el resultado de millones de años de evolución. La destrucción general de los últimos 5.000 años, los últimos 200 años en particular, ha roto miles de estos eslabones evolutivos en un tiempo récord. Estamos presenciando el comienzo de una reacción en cadena que amenaza con un colapso final. Nadie sabe cómo pararlo. La contaminación atmosférica creada por el dióxido de carbono y otros gases tardará cientos, incluso miles de años en desvanecerse. Ni siquiera tenemos conciencia de la devastación que se está causando en el mundo de la flora y de la fauna. Lo que sí está claro es que igual que la atmósfera, estos mundos están emitiendo señales de SOS constantes. La contaminación de los mares y los ríos, así como la desertificación, están llegando a un punto de no retorno. Sin embargo, todo apunta a que el final del mundo no ocurrirá a causa de la ruptura del equilibrio natural, sino a manos de algunos grupos organizados en red. Por supuesto, la naturaleza responderá, porque está viva, tiene inteligencia propia y un límite de lo que puede aguantar. Resistirá hasta el momento y lugar adecuados y, cuando lleguemos al momento y lugar adecuados, no mostrará piedad alguna y pagaremos la traición a las habilidades y valores que se nos han ofrecido. ¿No será eso mismo el final del mundo?
No pretendo añadir más a los escenarios de catástrofe que ya hay, pero de acuerdo con nuestras capacidades, cada persona como miembro responsable de la sociedad debe hacer y decir lo que sea necesario. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber moral y político, que son también nuestra razón de ser. A lo largo de la historia de la humanidad se ha hablado mucho sobre el destino de los Nimrod y los faraones que se retiraban a sus castillos y pirámides por razones obvias. Todo Nimrod y faraón, ya fuera como individuos o como orden, constituía un monopolio que reivindicaba la divinidad. De hecho, fueron el mayor ejemplo de monopolios de capital en busca de lucro durante la antigüedad. ¿Cómo se parecen a los monopolios que se han retirado a los centros comerciales en las ciudades? Por supuesto, hay diferencias, pero la esencia es la misma. A pesar de su magnificencia, los castillos y las pirámides no pueden competir con los centros comerciales actuales, y menos en número. Los Nimrods y faraones históricos no suman más de unos cientos, pero el número de Nimrods y faraones contemporáneos son ya cientos de miles. En los tiempos antiguos, la humanidad era incapaz de aguantar el peso de unos cuantos Nimrods y faraones y se quejaba amargamente. ¿Cuánto más podrá aguantar los cientos de miles que han infligido una devastación medioambiental de tan gran calibre y tal desintegración de la sociedad? ¿Cómo va a calmar el dolor y la agonía de la guerra, desempleo, hambre y pobreza causados? A la luz del desarrollo evolutivo hay que enfatizar estos hechos, ya que aclaran lo que queremos decir cuando hablamos de sociedad histórica como una totalidad. ¿Son estos hechos de algún modo triviales e insignificantes? La ciencia de la modernidad capitalista, con su estructura positivista, goza de confianza en sí misma, dada por hecho que los descubrimientos factuales lo eran todo. Consideraba que la verdad absoluta era un conocimiento superficial de los hechos. Existía la seguridad de que habíamos entrado en la era del desarrollo infinito. ¿Cómo podemos interpretar su incapacidad de ver el desastre medioambiental ante sus propios ojos? ¿Cómo entender que no haya sido capaz de abordar y poner remedio a los desastres sociales de los últimos 400 años, los cuales superan a todos los desastres históricos previos juntos, incluida la guerra? Dejemos a un lado la prevención de la guerra, que es el poder infiltrado en todos los recovecos de la sociedad. ¿Cómo explicar que la ciencia ha sido incapaz de hacer un buen análisis? La ciencia no ha respondido como se esperaba a las preguntas. Eso se notó especialmente durante el periodo en el que los monopolios dominantes estaban en el auge de su hegemonía. Esto sucedió porque estaba bajo un intenso asedio ideológico y así se estructuró de la manera en que mejor servía al sistema. La ciencia, cuya estructura, objetivo y forma se presentan y se organizan para legitimar al sistema, ha resultado ser aún menos eficaz que la religión. Sin embargo, es evidente que la ciencia sin ideología no puede existir. Es necesario reconocer qué tipo de conocimiento y ciencia conforman la ideología de cierto tipo de sociedad y clase para poder determinar qué posición tomar. Si la ecología, como una de las ciencias más nuevas, se posiciona como debe en este marco, puede ofrecer la capacidad ideal para resolver no solo el problema medioambiental, sino también aquellos de naturaleza social. El sexismo social, la familia, las mujeres y el problema de la población. La percepción de que las mujeres son biológicamente un sexo diferente encabeza la lista de factores fundamentales que opacan la realidad social. La existencia de sexos diferentes no causa en sí misma un problema social, así como la dualidad de toda partícula del universo no supone un problema. La dualidad de la existencia humana no debería considerarse un problema. La respuesta a la pregunta ¿por qué la existencia es dual? Puede ser solo filosófica. El análisis ontológico puede buscar una respuesta a esta cuestión, que no problema. Mi respuesta es: la existencia de un ser es imposible si hay ausencia de dualidad. La dualidad es lo que hace posible la existencia. Incluso si hombres y mujeres fueran asexuales, sin tener contraparte, no habrían escapado a esta dualidad. Esto debe ser la androginia, no debería sorprendernos. Sin embargo, las dualidades tienden a tomar diferentes formas. Además, la prueba de la inteligencia universal, Gates, también puede buscarse en esa tendencia al dualismo. Ninguna de las partes de la dualidad puede ser buena o mala, solo pueden y deben ser diferentes. Si las dualidades se vuelven idénticas, cesa la existencia. Por ejemplo, no se puede resolver el problema de reproducción con personas de sexo femenino o dos personas de sexo masculino. Entonces la pregunta, ¿por qué mujeres o por qué hombres? No tiene sentido.
cualquier respuesta sería filosófica en su naturaleza. Es porque el universo necesita ser, tiene que ser, tiene la tendencia a ser, tiene el intelecto de ser, tiene el deseo de formarse de cierta manera. Por eso, no solo es significativo analizar a las mujeres como punto donde convergen las relaciones sociales, sino que es también muy importante para abordar y superar los enmarañados problemas sociales, puesto que la visión de macho dominante se ha vuelto inmune al desafío. Acabar con la ceguera sobre las mujeres es como dividir un átomo, requiere un gran esfuerzo intelectual y también aplastar la masculinidad dominante. En lo que se refiere a las mujeres, es necesario desentrañar y demoler la construcción social mujer. Tal construcción se ha transformado en algo casi existencial. La decepción que supone el fracaso en la implementación de la utopía, el programa y los principios, subyacen el éxito y el fracaso de todas las luchas por la libertad y la igualdad, así como por la democracia, la moral, la política y las luchas de clase. Esta decepción lleva las huellas de la relación de dominación, poder, entre hombres y mujeres, aún no destruida. Esta relación está en la raíz de todas las relaciones que mantienen las desigualdades, la esclavitud, el despotismo, el fascismo y el militarismo. Si queremos validar conceptos como igualdad, libertad, democracia y socialismo, de manera que no resulten en una decepción, tenemos que desenmarañar y desgarrar la red de relaciones en torno a las mujeres, que son tan antiguas como la relación entre sociedad y naturaleza. No hay otro camino a la libertad verdadera, la igualdad en diversidad, la democracia y la moral no hipócrita. Desde que surgió la jerarquía, el sexismo es la ideología del poder. Está estrechamente vinculado a la división de clases y al ascenso al poder. Hay pruebas arqueológicas y antropológicas que, junto con investigaciones y observaciones, indica que se han dado largos periodos de tiempo en los que las mujeres eran fuente de autoridad. Esta autoridad no era una autoridad con un poder procedente del producto excedente, más bien al contrario, surgía de la productividad y la fertilidad. Era una forma de autoridad que servía para reforzar la existencia social. La inteligencia emocional, que influye más en las mujeres, tiene fuertes vínculos con esta existencia. El hecho de que las mujeres no se distingan por ser férreas partícipes de las luchas de poder vinculadas al producto excedente está relacionado con su inteligencia emocional y su tipo de existencia social. Los hallazgos históricos y las observaciones actuales muestran el papel del liderazgo masculino en el proceso de desarrollo del poder vinculado al orden jerárquico estatal. Para llevarlo a cabo era necesario superar y demoler la autoridad de las mujeres, que tenía un peso hasta la etapa final de la sociedad neolítica. De nuevo, los hallazgos históricos y las observaciones actuales verifican que, para conseguirlo, se libraron grandes luchas de diferentes calibres. En particular, la mitología sumeria es bastante esclarecedora a este respecto, ya que opera como memoria de la naturaleza social e histórica. La historia de la civilización es también la historia de la derrota y desaparición de las mujeres. Esta historia es la historia de la consolidación de la personalidad del macho dominante, con sus dioses y siervas, emperador y súbditas, economía, ciencia y artes. La derrota y desaparición de las mujeres es una gran derrota que inclina el declive de la sociedad. La sociedad sexista es el resultado de esa derrota y ese declive. El macho sexista estaba tan dispuesto a construir su dominación social sobre las mujeres que convirtió toda interacción en una muestra de dominación. Incluso un fenómeno biológico como la relación sexual se convirtió en un modo constante de relaciones de poder. Los hombres abordan la interacción sexual con las mujeres como si se estuvieran anotando una victoria. Esto está tan arraigado que ha dado lugar a numerosas formas de insultos e eufemismos. Me la tiré, a la mujer y a la gallina, tuércele el cuello y te dará la vida. A tu hija más lista, no la pierdas de vista. Puta, zorra, a la mujer casada, el marido le basta. Un chico afeminado con pluma. Esto demuestra la gran influencia en sociedad que tiene la relación entre sexualidad y poder. Todavía se ve a nivel sociológico el hecho de que los hombres tienen infinidad de derechos por encima de las mujeres, inclusive el derecho a matar. Estos derechos se ejecutan todos los días. Las relaciones entre hombres y mujeres
se caracterizan en su inmensa mayoría por el acoso y la violación. En este contexto social, la familia se conforma como un pequeño estado del hombre. En la historia de la civilización, la institución llamada familia se ha ido perfeccionando continuamente debido a la gran fuerza que confiere al poder y a los aparatos del Estado. Para empezar, la familia centrada en el hombre ganó poder y se convirtió en la célula madre de la sociedad estatal. En segundo lugar, la familia garantizaba el trabajo ilimitado y no remunerado de las mujeres. En tercer lugar, la familia criaba hijos e hijas y satisfacía las necesidades de población. En cuarto lugar, como modelo, la familia propaga esclavitud y decadencia en toda la sociedad. De hecho, esta familia es ideológica. Da forma y función a la ideología dinástica. En la familia, cada hombre se percibe a sí mismo como el gobernante de un kanato. La ideología dinástica acentúa la percepción de que la familia es muy importante e influyente. Cuantas más mujeres y criaturas haya en la familia, mayor será la seguridad y honor para el hombre. También es importante considerar la familia actual como una institución ideológica. Si apartáramos a las mujeres y a la familia del sistema de civilización, el poder y el Estado, poco quedaría del sistema. El precio que se paga por mantener el sistema de civilización es una existencia como mujeres agraviada, empobrecida, decaída, derrotada y en un estado constante de guerra de baja intensidad. Una segunda cadena paralela de monopolio, similar a los monopolios del capital mantenidos sobre la sociedad a lo largo de la historia de la civilización, ha sido el monopolio masculino sobre el mundo de las mujeres, el monopolio más antiguo y poderoso. Si interpretamos la existencia de las mujeres como el ámbito de colonización más antiguo, llegaremos a conclusiones más realistas. Es más correcto decir que las mujeres son el grupo colonizado que no constituye un pueblo. La modernidad capitalista, a pesar de todos sus adornos liberales, no ha roto con el estatus heredado ni ha hecho a las mujeres libres e iguales. Más bien al contrario, ha empeorado su situación cargándolas de más responsabilidades. La trabajadora más barata, la empleada del hogar, la trabajadora no remunerada, la trabajadora flexible, la criada y trabajos de estatus similar indican la creciente dureza de su situación. Además de eso, su importante papel en las revistas y como principal herramienta de publicidad amplía aún más su explotación. Incluso los cuerpos de las mujeres, instrumento de explotación de todo tipo, se convierten en mercancía a la que el capital no tiene intención de renunciar. Ellas son la herramienta de provocación constante de la publicidad. En resumen, ellas son las representantes más productivas de la esclava moderna. Ellas son instrumento de placer ilimitado y las esclavas más rentables. ¿Es posible imaginar un bien más preciado? El problema de la población está estrechamente ligado al sexismo, las familias y las mujeres. Cuanta más población, más capital. El ama de casa es la fábrica de la población. Esto hace que sea la fábrica que produce el bien más preciado, la descendencia que el sistema necesita. Desafortunadamente, bajo la dominación monopolista, esto es en lo que se ha convertido la familia. Mientras que a las mujeres se les hace pagar la factura de todas las penurias, el valor de este bien es un regalo muy preciado para el sistema. El crecimiento de la población es más destructivo para las mujeres, igual que ocurría con la ideología dinástica. El familismo, como ideología clave de la modernidad, es la última etapa dinástica. Todas estas cuestiones se han ido integrando cada vez más en la ideología del Estado-Nación. ¿Qué puede haber más valioso que criar continuamente criaturas para el Estado-Nación? Cuanto mayor es la población del Estado-Nación, más poderoso es el Estado. Eso significa que detrás de la explosión demográfica hay intereses críticos subyacentes del capital organizado y de los monopolios masculinos. Las penurias, el dolor, la pena, las acusaciones, la pobreza y el hambre son el terreno de la mujer, mientras que toda la alegría y los beneficios son para su hombre y los capitalistas. No ha habido otra época en la historia que demostrara tal poder o que desarrollara la práctica de utilizar a las mujeres como instrumento de explotación de tantas maneras. Las mujeres, como la primera colonia, están pasando por el momento más crítico de su historia. Una iniciativa conjunta
de una vida reorganizada con las mujeres, basada en una arraigada filosofía de libertad, igualdad y democracia, nos permitiría alcanzar un nivel perfecto de belleza, bondad y honradez. Sin embargo, yo personalmente considero que vivir con una mujer en las circunstancias actuales no solo es muy problemático, sino incluso feo, negativo e incorrecto. Yo nunca tuve el valor de vivir con una mujer bajo las circunstancias actuales. En mi vida traté de cuestionar incluso algo tan fuerte como el impulso sexual. El impulso sexual existe para mantener la vida. Es una maravilla de la naturaleza y debería tratarse como algo sagrado. Pero el capital y monopolio masculino han contaminado a las mujeres de manera tan íntegra que esta capacidad, que es una maravilla natural, se ha transformado en una institución similar a una fábrica de semillas, una institución degradada que produce bienes. Con estos bienes se está saqueando a la sociedad y el medio ambiente se hunde poco a poco bajo el peso de la población. Actualmente 7.500 millones. Pensemos en lo que ocurriría con una población de 10.000 o 15.000 millones. Sin duda, estar con una mujer y tener criaturas es una experiencia sagrada, es una indicación de que la vida no se acaba, hace tangible la eternidad. ¿Existe un sentimiento más valioso? En estas circunstancias, todas las especies experimentan la emoción de ser abrazadas por la eternidad. En concreto, para el ser humano, la situación se puede explicar a través de la canción de un trovador errante. Nuestra semilla se nos ha vuelto molesta. Una vez más, es innegable que nos enfrentemos a la inmoralidad, la fealdad y el error fundamental del capital y del monopolio masculino que contradice tanto la primera como la segunda naturaleza. Todo aquello construido por mano humana puede ser demolido por mano humana. Lo que estamos viviendo no es ni ley de naturaleza ni tampoco nuestro destino. Son modificaciones hechas por los monopolios, las manos del modo de vida canceroso y hormonado del hombre taimado y del hombre fuerte, es decir, la red organizada. Siempre sentí la necesidad de que las mujeres y los hombres, la pareja más maravillosa del universo, por lo que sabemos, llegaran a comprenderse en profundidad. Tuve el valor de dar prioridad a esto en mi relación con las mujeres, porque es importante que por encima de todo podamos pensar juntas, debatir dónde, cuándo y cuánta distorsión se ha producido y superarla. Una de las piedras angulares de mi búsqueda filosófica son sin duda las mujeres, las cuales piensan con profundidad y pueden tomar decisiones buenas, bellas y adecuadas, ganándose así mi admiración como personas que me superan y con las que puedo identificarme. Siempre pensé que los secretos del flujo de la vida en el universo serían más significativos, buenos, bellos y verdaderos con una mujer así, pero yo era diferente a otros hombres al abrazar una moral que me llevó a rechazar la vida bajo el dominio de la mercancía del capital y el macho. Urmus con 90.000 maridos. En este caso, quizá genealogy. Gene significa mujer y genealogy, ciencia de las mujeres, que va más allá del feminismo, sea un concepto que pueda servir a nuestro propósito. El problema de urbanización de la sociedad. Madaniyya es otro nombre de la civilización. Significa literalmente urbanización en árabe. Existe un buen número de problemas derivados de la urbanización, los cuales no son menos importantes que los ecológicos. En la actualidad, la urbanización es una de las amenazas fundamentales para la vida social. ¿Qué ha hecho que la ciudad sea así? En resumen, podemos decir que la fórmula ciudad igual clase igual estado ofrece una explicación simple del problema de urbanización, pero carece de profundidad e impide un pensamiento flexible. La humanidad pensó que las ciudades, como los pueblos, encajaban con la naturaleza de la sociedad y se dispuso a construirlas. La ciudad es un lugar clave de concentración de inteligencia social que destapa e impulsa la capacidad intelectual de los seres humanos. La razón se ha desarrollado en estrecha relación con la ciudad, y ahí es donde los seres humanos empezaron a reconocer la amplitud de su capacidad. Las ciudades también proporcionaban seguridad. Quienes se sienten en seguridad piensan de forma más racional. Este desarrollo del pensamiento dio lugar a nuevos inventos. La ciudad también desarrolló métodos y técnicas para incrementar la producción. Los seres humanos que experimentaban esto veían la ciudad como la fuente de luz y siempre intentaban alcanzarla. No es de extrañar que la ciudad se desarrollara en torno al templo, porque en aquella época el templo era donde se reunía la razón
y el espíritu sagrados, lo que lo convertía en un lugar donde la sociedad descubría y creaba su propia razón e identidad. Aquí destacamos los supuestos a favor de la ciudad. Desde su surgimiento, la ciudad escondía otra cara, la división de clases y la formación del Estado. La base material de la división de clases, sin duda, era el aumento de la productividad. Aquellos grupos que poseían la razón desarrollista de la ciudad aprendieron por experiencia que un aumento del número de personas que trabajaban la tierra fértil significaría que se podría alimentar a más gente. Una vez esto quedó claro, el desafío era desarrollar el mecanismo necesario para lograrlo. El mecanismo que surgió fue el Estado, que es un tipo de monopolio. Esta organización de nuevo orden, aunque a nivel ciudad, tomó claramente la forma de monopolio agrícola. Las ciudades sumerias muestran todo esto. Muchas civilizaciones como Egipto o Harappa fueron monopolios agrícolas en sus principios y constituían el aparato que organizaba la producción desde los inicios. Cuando la producción alcanzó un nivel en el que había excedente de producto, al menos 2 veces más que lo que requería la población existente, se sentaron las bases materiales del Estado. De hecho, el Estado podría describirse como aquellos que vivían del excedente de producción. Sería más procedente llamarle organización que acumula excedentes, siendo la ciudad el mejor lugar para ello, dado que tales relaciones eran difíciles de establecer en las sociedades tribales o aldeanas. Las estructuras tribales y aldeanas simplemente no lo permitirían. Esta es la razón fundamental por la cual el Estado surgió primero en la ciudad, y también esto es por lo que la humanidad se encontró por primera vez con la explotación, una forma de relación desconocida hasta entonces en la ciudad. Este nuevo arte se llamaba estatismo. Quien quiera que controlara el Estado sería capaz de cualquier cosa. Es un enorme aparato para avanzar intereses. Hasta la persona trabajadora esclava entendía que el desempleo bajo un Estado sería más cómodo y seguro. Sin embargo, sería una exageración decir que la persona obrera trabajaba únicamente por la fuerza y la violencia. Esta es aproximadamente la historia del nacimiento de la ciudad. A pesar de acarrear problemas, como la organización de la explotación y del poder, está claro que la ciudad supuso un paso revolucionario en el desarrollo racional de la sociedad. Aristóteles decía que alrededor de 5.000 personas eran la población ideal para una ciudad. Cuando las ciudades surgieron por primera vez, por lo general su población rondaba ese número. Sin embargo, la ciudad marcó una nueva composición social que superaba a la comunidad tribal. La ciudadanía urbana reunió a gente de diferentes procedencias, de diferentes tribus y linajes, gente de la ciudad, Hemsriller y Bajarriller. Esto nos muestra cómo la ciudad enriquecía la sociedad y cómo era en ese momento una herramienta para el desarrollo. Todavía no era fuente de problemas serios. A lo largo de la antigüedad, excluyendo algunos periodos de Babilonia y Roma, no hay evidencia de una ciudad con un problema de población. La superioridad social de la vida en la ciudad hizo que cada vez fuera más popular. A medida que se extendía el modelo sumerio, Egipto comenzó a construir ciudades con confines. De hecho, la civilización egipcia es única por tener una parte urbana y una parte campesina. Desde los estudios de historia se explica que había al menos 10 aldeas por cada ciudad, pero que había una relación simbiótica entre ellas, lo que significaba que en esta coyuntura aún no había ningún tipo de problema entre la ciudad y la ruralidad. No obstante, el comercio y la artesanía estaban muy desarrollados. Las carreteras, la arquitectura, las artes y las estructuras palaciegas, así como otras estructuras en torno al templo, ampliaron y reconfiguraron la ciudad. Muchas ciudades se construyeron en torno a puestos militares. Los puestos militares romanos en particular formaban el núcleo de las ciudades. Roma, la última ciudad magnífica de la época arcaica, probablemente traía consigo todos los problemas de su época. Eso hizo que Roma se convirtiera en la ciudad más magnífica y problemática de la civilización. En ella se podían encontrar todas las clases y comunidades: la aristocracia, la burguesía, las personas esclavas, el lumpenproletariado, todos los diferentes grupos étnicos y razas y todos los sistemas de creencias. Todos los restos de las antiguas clases y comunidades y el embrión de las nuevas estaban presentes. También se podían observar diferencias morales y políticas y distintos estilos de administración. En algún lugar del imperio se experimentaban todas las formas de monarquía, república y democracia. Los vestigios de las viejas ciencias, artes, filosofía y religión convivían con los embriones de las nuevas.
Roma era una ciudad verdaderamente ecuménica. El dicho de todos los caminos llevan a Roma se hacía tangible también en este sentido. Roma representaba el culmen de los 3.500 años de civilización central. Incluso al derrumbarse se proyectaba su magnificencia. Las dos grandes fuerzas que socavaron la civilización romana fueron los grupos cristianos, que constituían las clases más pobres, y los grupos que conservaban características étnicas fuertes. Referirse a estos como bárbaros es caer en la trampa de la terminología civilizatoria. Atacaban en oleadas, una interna y otra externa, y finalmente derribarían la ciudad. El año 476 después de Cristo no solo marcó la caída de una ciudad, la caída de Roma, sino también la decadencia, el declive y el derrumbamiento de la antigüedad y de la era arcaica de la civilización. En ningún momento de la Edad Media, la civilización volvió a alcanzar el nivel de urbanización que logró durante la antigüedad. Originalmente, las ciudades, castillos y murallas de la Edad Media eran relativamente pequeños y sencillos. Esas ciudades eran poco más que pequeños emiratos y sedes feudales que comenzaron a expandirse cuando las personas artesanas y sirvientes de los palacios se agruparon a su alrededor. Aunque la clase comerciante dio el impulso para el crecimiento y una mayor magnificencia, hubo muy pocas ciudades nuevas que pudieran hacer sombra a las más antiguas, como Roma, Iskenderiyya, entre paréntesis Alejandría, Antaquia, Antioquia, Nusaybin y Dara y Urfa, que sería Edesa. Puede que tuvieran mayor población, pero en términos de arquitectura y servicios, templos, teatros, salones de actos, ágoras, hipódromos, anfiteatros, baños públicos, sistemas de alcantarillado, talleres y similares, carecían del esplendor de las ciudades antiguas. La civilización de la Edad Media era más arcaica e improvisada, con ciudades construidas sobre las ruinas de la antigüedad. La vida de la ciudad no superaba en nada a la vida rural y aldeana. Las ciudades eran esencialmente islas en océanos de aldeas. Las ciudades eran el escenario de las luchas por el poder y los conflictos de clase, pero aún no suponían una amenaza medioambiental. El sistema de civilización, debido a los monopolios de capital, erosionaba el medio ambiente de manera gradual. Por ejemplo, la salinización fue obra de los monopolios agrícolas. La situación continuó hasta el final del siglo XVIII y los problemas se agravaron cada vez más. La verdadera crisis de urbanización surgió con la revolución industrial del siglo XIX. Esto no fue una coincidencia, sino un aspecto de la naturaleza antisocial del industrialismo. La principal responsabilidad de los problemas ecológicos creados por las ciudades está en la desconexión del medio ambiente. La aldea rural tenía una relación estrecha con el medio ambiente y reconocía su total dependencia del mismo, y de hecho era producto de él. Vivía en diálogo directo con el medio ambiente y los animales y plantas. Su lenguaje común era la agricultura. La formación de la sociedad rural estaba muy influida por este lenguaje. La situación era la opuesta en la ciudad. La ciudad se desconectaba gradualmente de la agricultura y el medio ambiente. Desarrolló un nuevo lenguaje, el lenguaje de la ciudad. Se basaba en un razonamiento diferente y su conexión con el razonamiento medioambiental se fue debilitando cada vez más. El lenguaje de la ciudad tenía que ver con el comercio, la artesanía, la industria y el dinero. Estos elementos constituían su razón y su ciencia. Se trataba de un nuevo desarrollo dialéctico del lenguaje. Claramente, el lenguaje y la mentalidad están cargados de contradicciones y alienación. En este punto, la urbanización era el resultado de la interacción de los dialectos y culturas generalizados de los clanes, tribus, asirets, pueblos y sociedades rurales, tanto de la antigua sociedad rural como de este nuevo sistema social. Este nuevo sistema también dio lugar a una ciencia, unas artes y una religión y una filosofía distintivas. Por lo que respecta a las clases, surgieron otras dos grandes categorías, la aristocracia y el resto. Las habitantes de la ciudad no tenían aún características nuevas e independientes, eran poco más que una extensión de la sociedad general. Este equilibrio histórico se vio completamente socavado en los siglos XIX y XX. Obviamente, no fue una evolución brusca. El auge renovado de la ciudad entre los siglos X y XVI en la península itálica, Venecia, Génova, Florencia, Milán, etc.,
indicaba cómo se había extendido la revolución comercial desde Italia al resto de Europa a partir de finales del siglo XIII. Las ciudades italianas lideraron este proceso intentando replicar el crecimiento de Roma. Esto resultó en una intensa competición interurbana e intraurbana, parte de una lucha por hacerse con el liderazgo de esta nueva fase de civilización. Era como si hubiera revivido la antigua vida, pero esta se vería inevitablemente transformada por las nuevas condiciones. No se podía crear una Roma que imitara la antigua. Eso solo daría lugar a copias indistintas de Roma. Su intento de establecer una monarquía central y el Estado-nación tampoco tendría éxito. No obstante, es indiscutible que las ciudades italianas del Renacimiento lideraron la civilización europea entre los siglos X y XVI bajo el liderazgo combinado de la Iglesia católica ecuménica y las tendencias seculares. La Liga Hanseática 1250-1450 lanzó una revolución urbana alemana y más tarde sus ciudades constituyentes experimentaron revoluciones comerciales. El auge de la manufactura que se puso en marcha marcó el segundo periodo. Se produjo una intensa lucha contra la centralización. Esta se basaba en el confederalismo de las ciudades. La lucha y las rebeliones en las que participó gran parte del campesinado y varios grupos de clase semitrabajadora y de la artesanía duraron unos 400 años. Tras un periodo sangriento por motivos ideológicos, organizativos y por cuestiones de liderazgo, las monarquías centralizadas en los nacientes Estado-nación pusieron fin a esas primeras experiencias de confederalismo democrático, urbano y rural. Sin esta derrota, la historia de Europa se habría escrito de otra manera. La actual República Federal de Alemania está experimentando una transformación evolutiva muy lenta del fascismo burgués a este modelo más antiguo, pero más bien en forma de federalismo burgués y no como confederalismo democrático. El verdadero auge se produjo en las ciudades de Países Bajos e Inglaterra. En ello influyó el hecho de que hubieran sido los centros de tres intensas revoluciones. Las revoluciones comercial, financiera e industrial alcanzan sus verdaderas victorias en Ámsterdam y Londres. El federalismo comunal se suprimió sin dificultades en ambos países, pero eso no significó que toda la población rural o urbana sucumbiera rápidamente al centro y al Estado-nación. Para lograrlo fueron necesarias las revoluciones de los siglos XVI y XVII en los Países Bajos e Inglaterra. Ámsterdam fue la ciudad líder durante los siglos XVII y XVIII, mientras que ese honor recayó en Londres en los siglos XIX y XX. Ambas ciudades fueron centros mundiales en esa era moderna. Administraron el sistema de civilización mundial central como potencias hegemónicas durante la enorme transformación, y como resultado su población creció rápidamente, y también lo hicieron sus contradicciones. Durante este periodo empezó a manifestarse la cancerosa verdadera naturaleza de la ciudad. Posteriormente sus estructuras enfermizas empezaron a exportarse a Francia, Estados Unidos, Europa del Este, Rusia, Lejano Oriente, Latinoamérica, Oriente Medio y África. El siglo XX es el periodo en el que la ciudad comienza a ganar ventaja sobre lo rural en la historia. El paradigma urbano capitalista junto con la antigua civilización comenzó a sustituir al mundo paradigmático de la sociedad rural comunal que había tenido un papel clave durante los 12.000 años anteriores. La ciudad ya no solamente era el centro de comercio, finanzas e industria, sino que también se convirtió en el centro hegemónico de una determinada cosmovisión. El nuevo paradigma se estableció a través de universidades y centros académicos de ciencia, así como a través de hospitales y prisiones y la nueva estructura de clases y las burocracias ascendentes. El nuevo paradigma también intentó hacerse con el control sobre la antigua visión escatológica, sustituyéndola por un estricto positivismo. En este sentido, el positivismo se convirtió en la nueva religión de la burguesía. Al final le resultó más práctico y efectivo ponerse la máscara del cientificismo y beneficiarse del crecimiento extraordinario de la importancia de las ciencias. La sociedad se había vuelto realmente cancerosa debido a la estructura de estas ciudades. Aristóteles, por ejemplo, nunca habría imaginado una ciudad con una población de 10.000 habitantes. Las ciudades han ido creciendo de 100.000 habitantes a 1 millón, a 5 millones, a 15 millones, a 20 millones, y ahora se prevén ciudades de 25 millones de habitantes o más. Si esto no es crecimiento canceroso, ¿qué es? Alimentar una ciudad así podría acabar con un país de tamaño medio y sus alrededores en un abrir y cerrar de ojos.
Tal crecimiento es irracional y solo puede conducir a la destrucción de la naturaleza, de la sociedad y de la ciudad, también de la primera naturaleza. Ningún país y su población puede sostener a nivel medioambiental tal crecimiento durante mucho tiempo. Este crecimiento canceroso es la base fundamental de la actual destrucción medioambiental. La ciudad ocupa, invade y destruye, y en el proceso coloniza el país y a su gente. La ciudad es el nuevo poder colonial, el centro de los monopolios comerciales, financieros e industriales mundiales, con sus bases en los centros comerciales. El hecho de que las precauciones de seguridad tomadas en estos centros comerciales sean en todos los sentidos equivalentes a las medidas adoptadas en los antiguos castillos y murallas, lo confirma. El imperialismo y el colonialismo del siglo XXI no se producen fuera de los países, sino dentro. El colonizador no es extranjero, sino más bien un socio. No solo se globalizaron los monopolios de capital, sino también el poder y el Estado. Ya no existe la distinción entre el interior y el exterior del poder global. Todos son socios, entonces la nación a la que pertenezcan ya no importa. Ya no tiene sentido hacer distinciones militares, económicas y culturales. El inglés es la lengua común, la anglosajona es la cultura común, la OTAN es la organización militar y las Naciones Unidas la organización internacional. Ya no hay una sola Nueva York. El centro hegemónico de los Estados Unidos que tomó el relevo de Londres en 1930, sino múltiples Nueva York y Londres. Hemos llegado a la era de las ciudades globales. El crecimiento canceroso de las ciudades en la era global, con su rápida expansión, no solo está destruyendo el medio ambiente. La mentalidad y el modo de vida de las personas que habitan las ciudades harían parecer a un marciano más terrícola y menos extraño que los seres humanos. La nobleza subdesarrollada de los habitantes de las ciudades quedó obsoleta incluso antes de nacer. Trata de ocultar su verdadera monstruosidad presentándose como moderna y a la moda. El verdadero bárbaro, con su fascismo, su genocidio cultural ilimitado y sociedicidio, ya no es rural sino urbano. De hecho, es la propia ciudad. Todos los individuos y grupos bárbaros, simulacros virtuales y sociedad mediatizada, fanáticos del deporte, grupos musicales con explosiones frenéticas pero sin sentido, las burocracias exterminacionistas, especuladores del mercado, quienes carecen de principios morales discernibles y quienes se han convertido en robots, nos hacen añorar a los antiguos bárbaros, aunque no creo en absoluto que las tribus migrantes realmente fueran bárbaras. Las sociedades babilonias de la era moderna están presentes. Tengamos un poco de empatía por Babilonia, que hasta su colapso fue noble y sagrada, y su degeneración fue limitada. El final de esta era no puede estimarse, pero todos los datos científicos muestran que nuestro planeta no puede sostener nuestro mundo. Este mundo monstruoso que ha traicionado sus propios intereses y está empeñado en destruir su propia ecología. Incluso si se retiraran a las áreas rurales, están infectados de pies a cabeza. Es muy importante entender que la sociedad de la ciudad deambula al borde del sociedicidio. Sin duda, el poder de clase y las estructuras estatistas son responsables de la situación en la que se encuentra la ciudad. El increíble rentismo de la ciudad ha convertido a sus habitantes en bárbaros despiadados y ha creado el monstruo de la ciudad, el nuevo Leviatán. No se puede responsabilizar de ello únicamente a quienes habitan las ciudades y a la sociedad. A veces personas inocentes sufren junto con las culpables. Quienes habitan los barrios marginales, que toman el lugar que tenían los grupos cristianos, tienen que encontrar sus propias soluciones. De lo contrario se condenarán a enfrentarse a miles de Nerones o cosas mucho peores que cualquier cosa que pudiera hacer un solo Nerón. Deberíamos plantearnos cómo rescatar lo poco que queda de belleza, moralidad y razón en la ciudad. Todo proyecto social tiene que poner los problemas derivados del urbanismo, que hace ya tiempo se convirtió en enfermedad, en el centro. Tenemos que ser conscientes de que es la única forma de encontrar soluciones significativas a todos nuestros problemas sociales y ecológicos actuales. No hay necesidad de buscar otras razones para el inminente colapso del mundo y la sociedad. Los problemas originados en las ciudades son ya suficiente motivo de preocupación.